bienvenidos a Isla Larga. Acompáñenme en nuestra nueva aventura en mi canal de YouTube. Buenos días, estrellitas. La tierra les dice hola. Ya por aquí estamos listos para irnos a la playa. Estoy feliz, no se me nota. Salimos de casa a las 8:45 y ya a las 9:30 estábamos en el muelle de Gañango, que es en donde se toma la lancha para ir hasta Isla Larga. Nuestro destino inicial era ir hasta Playa Yapascua en Bahía de Patanimo, pero vimos unos letreritos que decían Isla Larga lanchas. Entonces dijimos, pero ¿por qué no vamos allí si no lo conocemos tampoco? Y en menos de 15 minutos ya nosotros estábamos montados sobre esa lancha. Me encantó. Tienen que ir como un mínimo y un máximo de 8 pasajeros. Entonces ellos te van a organizar, así tú vengas en grupos más grandes o más pequeños, tienen que ir 8 personas en la lancha y la verdad el viaje se me hizo espectacular. Me encantó la organización, me gustó el trato al turista, te ayudan en todo momento, incluso te ayudan a cargar todas las cosas que traes. El viaje ya lo conté y fueron entre 10 y 15 minutos entre se monta uno en la lancha, se preparan, se sientan, llegas, desembarcas, pero estuvo divino. El paisaje desde que salimos estaba espectacular. Isla Larga es uno de los cayos que conforman el Parque Nacional San Esteban y es conocido por ser el paraíso de los buzos por su diversidad marina y sus aguas súper cristalinas que si no me crees, mira cómo se ve. Es espectacular. 40 hectáreas de pura belleza y es la única isla de este Parque San Esteban que permite ingreso libre. Y con ustedes las hermosas y cristalinas aguas de Isla Larga. Llegamos, estoy muy feliz y muy emocionada de poder conocer esta isla. Primera vez que vengo, así que acompáñenme a disfrutar de esta maravillosa isla aquí en Puerto Cabello. A solo 1 hora de mi casa. Esto está muy cerquita de Valencia, estado Carabobo, y la lancha para llegar aquí solo cuesta $10 por persona y hay un embarcadero que está muy bien organizado. Me encantó que en tan solo 15 minutos ya estábamos embarcados en esta aventura que solamente duró aproximadamente entre 8 y 5 minutos. La verdad fue bastante rápido y te dicen de una vez a qué hora quieres regresar. Nosotros dijimos que a las 4, pero puede ser hasta las 5:30. Y miren estos azules tan espectaculares. En el paraíso, muy cerca de casa. Tenemos heladitos aquí a partir de $2. Me venden ceviche, mariscos, pescado frito y ahorita vamos a ver un poquito qué conseguimos para comer. Yo me traje un sándwichito de casa y me lo comí porque a mí me encanta viajar super low cost, o sea, el precio más barato, eso es a lo que a mí me gusta ir. Sin embargo, los $10 para venir a este paraíso totalmente vale la pena. La verdad es que en cuanto a temas de basura y servicios, tienen todo muy bien organizado aquí en Isla Larga. Se ve la isla súper limpiecita. Tenemos aquí ventas de comida, pescados entre los $15 y los $50 con su contorno. Tiene entradas, menú, todo. Aquí tienen en 15 y en 20. Miren. Este es pudín de camarón. Pudín de camarón. Esto, a ver, ¿esto qué es? Pulpo. Ceviche. ¿Picante? No. Está rico. Súper fresco. Puede elegir cualquiera de estos. A ver este. Está divino. ¿Cuál es su Instagram? Las chicas del ceviche. Gracias, chicas del ceviche. Platos de 15 y de 20. Mira, hasta me regalaron camarones y todo. Rayos. Está rico. Pero estoy súper acostumbrada al ceviche de Lima, Perú, que es súper picante. Realmente extraño mucho el picante. Antes de mis 5 años de vida en Perú, yo no comía nada de picante. Y después de Perú, si como pescado, tiene que tener, a juro, limón y picante. O sea, miren estos azules. Miren estos azules. No, muy espectacular.
acá la arena tiene algo como rosado que no sé qué es, pero está súper cool. Bueno, ya llegamos hasta la zona de los yates, porque hay una zona de yates, literalmente dice zona de yates. Vamos a seguir viendo qué más nos encontramos por aquí. Está todo muy bonito, gente. El Parque Nacional San Esteban está conformado por 4 islas, que son Isla Larga, la única que tiene permitido el acceso a turista, Isla del Rey, Isla Alcatraz e Isla Santo Domingo. Este paraíso secreto no solamente tiene belleza natural, pues resulta que aquí también encallaron 2 barcos de aproximadamente 1940 de la Segunda Guerra Mundial, uno alemán y el otro italiano, que forman arrecifes artificiales hoy en día y son un espectáculo, aunque yo no sé hacer ni buceo ni snorkel y me dio miedito, pero aquí hay guías especializados que te pueden instruir para que tú también puedas observar esta belleza natural. También ofrecen para hacer kayak y eso sí, me encantó la vez que lo hice en Cancún, así que se lo súper recomiendo. Yo porque venía súper low cost y ni siquiera pregunté el precio para no antojarme. Al fin los conocí para mi investigación de a dónde quería ir a la playa, que fuera un lugar nuevo. Dije, a ver, ¿qué encontramos que quede cerca de casa? Y me encontré con Isla Larga y hablaba muchísimo de estos barcos de la Segunda Guerra Mundial que encallaron aquí. Y aquí los tengo. Mi primera vez en Isla Larga está siendo maravilloso. Aquí la vida marina es enorme, pero ya he visto varios pececitos más o menos grandes. Ay, me encantaría sumergirme más, pero no sé, siento que ahí se hace como una especie de remolinito y me da miedo. Hacer snorkel aquí que es espectacular, pero yo, hermanos, soy una gente miedosa, una gente que no se atreve mucho. Náguara, la cantidad de peces que hay aquí. ¿Qué es esto? Que este lugar es un paraíso. Cada vez más enamorada de esta isla. Impresionante las vistas que tenemos aquí. Estoy encantadísima total. Espero venir la próxima vez con mejor equipo y poder llevármelos conmigo de buceo y tener un dron para que puedan ver esos barcos hundidos desde arriba que se ven espectacular. Recuerden que para Isla Larga no se pueden traer animales no domésticos, o sea, sus perritos, sus gatitos, sus mascotas, déjenlos en casa. Hay que mantener limpio el parque, o sea, esos vasitos, latas, por favor, déjenla en su bolsa y llévensela con ustedes a casa. No dañemos las instalaciones, los parques, tratemos de preservar los manglares, no dejar bolsas pegadas en todas partes, por lo menos allí hay una cosa de un ventilador. Y por supuesto, traten de, si van a ingerir bebidas alcohólicas, no volverse locos, no ponerse a pelear, no traer armas, para que todos podamos disfrutar súper feliz este paraíso. Y para almorzar nos trajimos un arroz con pollo y mariscos espectacular. Y yo me quedé en shock a ver estos lagartijos azules espectaculares. Ya estamos en mediodía, son las 12:30 y miren lo bello que se ve el color del agua, un azul, un cristalino perfecto. Yo me iba a meter, pero como acabamos de comer dije no, vamos a esperar un rato, vamos a esperar que baje el sol porque ya ahora sí siento que me estoy quemando. Es que está súper, pero súper intenso el calor. Aunque como tenemos brisa y el agua no está totalmente caliente, sino que está como tibiecita. Entonces uno mete un poquito los pies aquí y se refresca muchísimo. Ya son las 2 de la tarde y decidimos ir a ver el otro lado de la isla. Sí, ponerme esto que no combina para nada con mi outfit, pero ya no aguantaba los hombros, los tengo súper quemados y eso que me he reaplicado protector solar. Pero igualito, el sol está increíble, o sea, está espectacular el clima, el agua no está súper caliente, no está para nada fría,
Entonces está como que todo en su punto. Uno se sienta, pasa brisa fría, o sea, me encanta. Y por aquí me dijeron que se llegaba hacia el otro lado de la isla. Ya recorrimos aquel, vamos a ver qué encontramos por aquí. Esta es la parte de atrás del restaurante que tiene sus sillitas para sentarse. Ahí va. Para este lado les recomiendo que se traigan unos zapatos bien resistentes o por lo menos unas sandalitas antirresbalantes que agarren bien el pie, porque del otro lado hay rocas que son un poco resbaladizas y si usted es como yo que se quiere trepar en todo, pues se puede caer. Pero yo creo que ya estos no son los baños porque se ven como abandonados, como para este lado. Sí, tenemos el mar abierto con unas olotototototas enormes. Hacia este lado, como está el mar abierto, las olas son muchísimo más violentas, pero todo esto está lleno de piedras tratando de ser como un rompeolas, me imagino. Pero está espectacular. No sean como yo que me fui descalza y casi me voy cayendo. Y si seguimos el camino nos vamos a encontrar con todo esto. Un pocito espectacular. Miren, esto es como literalmente una piscinita natural. Qué bonita. Literalmente una piscinita súper natural aquí. Recomendada esta zona también, la parte de atrás de la Isla Larga. Me encantó la Isla Larga porque tiene los dos turismos, turismo relajado, chill, turismo de aventura con olas gigantes. Mira, está súper cool. Ya son las 2 de la tarde y miren, ya las zonas de yate se llenó. Hay varios yatecitos por aquí. Hay como 2 peñeros, un velero y todo ese montón de yates que incluso hasta están haciendo parrilla más fina. Nos queda solamente 1 hora aquí, no lo puedo creer que ya nos vayamos a tener que despedir de este súper paraíso que me encantó. Me dejó fascinada, está súper recomendado este punto, de verdad que los $10 valen totalmente la pena, los $10 de la lancha para venir. Háganlo, les voy a dejar el link abajo en donde pueden tomar la lancha. Si ustedes no quieren venir con un tour, se toma en un pueblito que se llama Cañango. Y de verdad, o sea, el pueblito es bien pequeñito, entonces se meten y es súper fácil encontrar el embarcadero. $10 por persona. Vengan porque está deliciosa. El color del agua, la comida, la gente, todo está súper cool. Son las 4 de la tarde y ya estamos terminando este fabuloso día de playa. Estoy increíblemente feliz y satisfecha de este maravilloso día. El agua espectacular, la arena ni se siente caliente. O sea, totalmente espectacular esta playa, se la súper recomiendo. 4:29, ya estamos aquí en el muelle listos para embarcarnos de regreso a tierra firme. Bueno, nos toca esperar un rato la lancha, así que esperamos aquí sentaditos. Apenas llegamos al muelle se nos pidió mostrar el brazalete que le habían puesto a la cabeza del grupo, en este caso era mi papá, y decía el nombre del lanchero. Entonces inmediatamente nos dijeron siéntense, esperen un ratito que ya va a llegar, y literal en 5 minutos ya estaba llegando la embarcación. Nos montamos y comenzó nuestro viaje de retorno, que estaba lleno de medusas o aguamalas, como ustedes las conozcan. El agua, o sea, qué cantidad, aquí en la pantalla no se puede apreciar, pero era una cantidad bárbara de medusas. Nosotros nos bañamos con medusas, sin embargo a ninguno nos picó porque no habían tantas en la orilla y porque nosotros pues le tenemos respeto al mar, no andamos por ahí echándole broma a los animalitos en su hábitat natural. Creo que nos falta muchísimo a nosotros como turistas tenerle ese respeto al mar y a sus animalitos, porque los que estamos invadiendo literalmente somos nosotros, esa es su casa. Entonces creo que hay que tener un poco más de respeto y cuidado hacia ellos. Aquí viene una parte donde me reí mucho.
Quiero que sepan que yo me río de los nervios porque la verdad sí se sintió como si un tsunami estuviera atacándonos aquí. Y después que veo el video digo, ay, pero si esa era una alita de la más chiquita. Ay, Dios. Pero bueno, lo que hace el cerebro, ¿no? En ese momento donde uno dice, ya, valí, morí. Pero no, de verdad, excelentes los lancheros, que esa playa tiene unas olas súper, pero súper gigantes y nos llevaron de vuelta a tierra firme súper rápido y eficazmente. El estacionamiento que es en esa puerta verde costó $5. Ya estamos listos para continuar la aventura. Estamos aquí en Puerto Cabello, no podíamos dejar de aprovechar la oportunidad para venir a visitar este pueblito mágico que me encanta. Esta ciudad se ha revolucionado muchísimo estos últimos años. Miren, lo tienen de verdad, las plazas, las iglesias, han abierto muchísimos puestos de comidas hermosos. Todo lo han puesto muy bonito, sobre todo el malecón está bello. Aquí se hacen unos festivales de música increíbles. Vamos a tomarnos una fotito y a mostrarle qué podemos encontrar por aquí. Puerto Cabello adquirió el rango oficial de ciudad el 5 de agosto de 1811. Y normalmente por aquí la gente salta aquí abajo. Ay no, qué nervios. El puerto es una de las ciudades más importantes aquí en Venezuela porque aquí llega muchísima, pero muchísima mercancía del extranjero. Es uno de los puertos más importantes del país y aquí se mueve mucho la economía. Miren lo bello que está. Aprovechamos y nos compramos unas cotufitas que están 3 por $1 aquí en este puestito en medio de la plaza. Y aquí normalmente compramos las paletitas que venden 2 por $1. Me gusta bastante la de fresa, es bien rica, pero recomiendo que se la coman rápido. Y aquí tenemos la fuente. Me encanta. Esta fuente se llama Fuente de las Sirenas. Y para allá todo eso son comercios de comida que vamos a ver si nos da chance de mostrárselos. Listos con nuestro heladito de $0.50. Pasemos un rato ahora sí. El calor está bastante tolerable hasta ahora, ya son las 5 de la tarde. Por el paseo del malecón pueden encontrar una gran cantidad de casas coloniales adaptadas para hacer un bar o un restaurante o una heladería o una juguería. Bello, de verdad está bello. Aquí también nos encontramos el monumento a los próceres, que esto sí está muy bonito, no lo había visto. También tienen un skate park, un yate, ¿por qué no? Esta casa amarilla no sé qué era, pero me dejó súper boquiabierta de lo imponente que se veía. Y estamos en la Plaza Bolívar, en donde estaban exhibiendo muchas esculturas con las ruinas de este antiguo almacén de una firma. También tenemos una representación de la base naval Agustina Mario, una representación de Waikiki, que es la playa de Puerto Cabello, el Castillo San Felipe o del Libertador. También por aquí tenemos el campo deportivo La Bombonerita, que es un espectáculo, la cancha o el centro de tenis. También tenemos el Fortín Solano, espectacular. Y por supuesto un montón de obras que son las características más importantes que tiene para brindarnos nuestro querido y amado Puerto Cabello, que es parte del estado en donde nací y he vivido casi toda mi vida. También tenemos aquí las plantas de hidrocentro, las hidroeléctricas y todas las islas que ya les he mencionado en este video, como Isla Larga, Goa y Guasa, Ratón, Alcatraz y por supuesto la Isla del Rey, que está en la base naval, y Santo Domingo. Y también tenemos un mural enorme lleno de mucho arte, unas banderas ondeando de libertad, esperemos, y una puesta de sol, que es todo lo que una chica puede pedir en la vida. Obviamente quería tomarme una foto y videíto con estas esculturas, sobre todo con Simón Bolívar, pero los niños se atravesaron. Una Plaza Bolívar sin una estatua de Bolívar no se puede, ¿verdad? Y luego llegamos al Paseo Colonial, que esta es una zona de la ciudad que se conserva como en aquellos años de antaño. O sea, esto se mantiene
colorido, con esos ventanales enormes, esas puertas altísimas. Claro, no todas estas viviendas están habitadas, casi todas funcionan como negocios y bueno, algunas están a la venta, pero pues sí, son construcciones muy viejas. Me dio curiosidad el casino, pero no entramos. A la final llegamos a ver la puesta de sol y nos fuimos a casa muy felices y muy agradecidos por este día. Si te gustó el video, dale like, comenta qué tal te pareció y por favor compártelo con tus amigos, lo puedes compartir en WhatsApp, en Facebook y muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. Espero que estés suscrito a mi canal, eso me ayudaría un montón. Gracias, besos.